que tanto necesitamos día tras día. Y en esta hora oramos para que todo lo que hagamos sea dirigido para ti, para tu gloria, conforme a tu misericordia. Oramos, Señor, para que seas guardando a los hermanos que vienen de camino y que los libres de toda clase de mal. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo el Salmo 42. Vamos a estar leyendo el Salmo 42. De pie damos lectura a la palabra del Señor. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Que el Señor bendiga nuestras vidas con la lectura de su palabra. Pueden tomar sus asientos y pueden pasar a las respectivas clases. Bien, nosotros quedamos en el desarrollo de una doctrina importante que es para nosotros, como lo es la iglesia. Hemos estado viendo, primero comenzamos con la Biblia y ahora pasamos al pueblo del libro, que es la iglesia. La iglesia es el pueblo que lleva la palabra del Señor y que se somete constantemente a la palabra del Señor. La iglesia responde a eso, define su realidad. Y la semana pasada nosotros estábamos viendo algo importante. No sé si se recuerdan qué estuvimos hablando la semana pasada. ¿De qué hablamos la semana pasada? Quedamos en la diapositiva 53. Le estoy diciendo a los hermanos de arriba. No. Quedamos en qué hacemos cuando nos reunimos. ¿Qué debemos de hacer cuando nos reunimos? Y entendemos que hay un punto regulador o un principio regulador que establece qué es lo que hacemos y no hacemos en la iglesia. Y vimos diferentes textos que cuando los visitamos pudimos entender que cuando nos reunimos como iglesia es necesario orar, leer las escrituras públicamente, está la predicación y la enseñanza, el alentarnos los unos con los otros, también el alabar juntos a Dios con el cántico, ofrendar y llevar a cabo la práctica de las ordenanzas. Eso no es algo que nosotros inventamos, sino que está visto en la Escritura. Pero cuando venimos a la casa del Señor haciendo todas esas cosas, y hacemos todas esas cosas, estamos proclamando una vez más el Evangelio, y estamos recordándonos el Evangelio, y estamos guardando el Evangelio. La iglesia reunida es muestra de eso. Ahora,
¿es importante el fondo? En la siguiente diapositiva, cuando nos reunimos es importante entender esto, que todo lo que hacemos en dirección a Dios es para nuestro fortalecimiento espiritual, para edificarnos los unos con los otros. Y un hermano dijo lo siguiente: puede venir en forma de directrices explícitas lo que encontramos en la Biblia, requisitos implícitos, los principios generales de la Escritura, mandatos positivos, ejemplos, las cosas derivadas de buena y necesaria consecuencia. Pero lo que finalmente hacemos es oramos la Biblia, leemos la Biblia, predicamos la Biblia, cantamos la Biblia y vemos la Biblia a la manera de las ordenanzas. Y esto se debe a una simple razón, de que el fondo, el contenido de lo que nosotros cantamos, de lo que nosotros oramos, de lo que nosotros predicamos y enseñamos, y el por qué nos animamos y el cómo nos animamos, siempre está basado en lo que la Biblia dice. No podemos animarnos diciéndonos refranes sociales simplemente para consolar a alguien. Si vamos a consolar a alguien, es mediante las Escrituras, mediante el consejo de Dios. A veces la comprensión, el estar conforme a lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer. Entonces es importante. Ahora, en la siguiente diapositiva, la adoración congregacional, por amor, debemos de rendir siempre, reconocer la grandeza de la gloria de Dios, proclamar su ser al obedecer su palabra. Podemos definir la adoración en simples términos de esa manera. Cuando venimos a la casa de Dios, adoramos públicamente, si es que por amor rendimos honor al reconocer la grandeza de la gloria de Dios, proclamamos su ser al obedecer su palabra. Juntos adoramos al Señor, y eso es importante. Podemos adorar al Señor en nuestros hogares, pero adorar a Dios públicamente juntos es un imperativo y es necesario. Y es lo que hacía la iglesia primitiva. Ya hemos visitado en reiteradas ocasiones en Hechos 2, del 42 al 47, pero creo que siempre es bueno visitar la palabra del Señor, así que vayamos a ese pasaje. Hechos 2. Entonces, dice así. Tengo otra versión. A ver. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si se dan cuenta, esto es fundamental. Aquí vemos cómo eran las reuniones de la iglesia primera, y es lo que debemos de seguir haciendo, y lo que ellos hacían todos juntos es la adoración pública. Y la adoración es algo fundamental, es por lo cual nosotros hemos sido salvados. La adoración no es algo adicional a la vida de la iglesia, a la vida personal, es lo que debemos de hacer día tras día. Es por lo cual Dios nos salvó mediante su evangelio. La salvación es un medio por el cual nosotros podemos llegar a adorar al Señor, y podemos adorar al Señor. Entonces, eso lo dijo el Señor Jesucristo, que el Padre buscaba verdaderos adoradores, y esos verdaderos adoradores es necesario que adoren. La palabra adorar significa rendir pleitesía, rendir honor, también besar la mano, también proclamar bellezas de la persona a la cual se está refiriendo, y una inclinación también de forma corporal delante a ese ser que se está reconociendo. Y también se explica que es servicio. Todas esas palabras que están en el Nuevo Testamento son de esa forma. Entonces,
implica que la adoración pública en todo lo que hacemos tiene que ser versado por la Biblia. De otra manera, estamos fallando en nuestra adoración. Estamos fallando en nuestro servicio público. Así que eso es, en la adoración exaltamos la gloria de Cristo, exaltamos la gloria de Dios, la sabiduría de su palabra, y guardamos el Evangelio y lo comunicamos. Y eso es con lo que terminamos en cuanto a qué es lo que hacemos en la reunión presencial, en la reunión de los santos, en la congregación de la iglesia y cuando venimos a los servicios. Eso es lo que hacemos. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Entonces, ¿vamos a terminar? No, vamos a pasar a la siguiente clase o a la siguiente sesión. Nosotros hemos repetido mucho que lo que hacemos como iglesia siempre es animarnos a perseverar en el Evangelio. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué entendemos por Evangelio? Y esa es la siguiente clase. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio de la iglesia. Así que, Jairo, vuelve atrás. Ahí, ya, bien. ¿Qué es el Evangelio? Así es. Buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuál es el contenido de esta buena nueva y estas buenas noticias? ¿Cuál es el plan de salvación? No importa, tómense su tiempo, explíquenlo. Amén. Sí, de hecho, vamos a ver un pasaje en la Biblia que lo explica de esa manera. Y lo vimos cuando hablamos de Primera de Corintios. Entonces, lo primero que nosotros entendemos que el Evangelio no es una palabra usada exclusivamente por Cristo, sino que siempre se utilizaba como una misiva importante, un mensaje importante de un reino a otro. Por eso el evangelista siempre era mandado con urgencia de un lugar a otro. Ya era porque la guerra había terminado, o porque habían llegado a acuerdo, porque se estaba llevando a cabo una resolución, o simplemente le estaba enviando desde el campo de guerra el mensaje real al pueblo que estaba guardado por las murallas que tenían la victoria. Ese es el trasfondo de la palabra evangelio. Ahora, el evangelista siempre era alguien normal, común y corriente, pero que tenía que dar el mensaje de lo más rápido posible. Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Hay un mensaje real que viene del cielo y que es con urgencia. Y todos los profetas, tanto del Antiguo Testamento, y así también lo que vemos en los maestros y predicadores del Nuevo Testamento, entregan ese mensaje que trata la miseria del ser humano. Esta buena noticia es buena noticia, ¿por qué? ¿En qué condición nos encontrábamos? Estábamos en pecado, condenados, muertos. Entonces, es una realidad importante que debemos enfrentar. Estábamos perdidos. El Evangelio es una buena noticia porque enfrenta una mala realidad, una mala condición, y es el problema que nosotros tenemos todos al venir a este mundo. No importa si el bebé es muy tierno o es muy rosadito que dan ganas de abrazarlo, no importa, venimos a este mundo en esa condición de estar separados de Dios. Entonces el Evangelio nos presenta la solución, nos presenta la gracia de Dios, y es que estábamos perdidos, separados de la presencia de Dios, y que por medio de Jesucristo nuestro Señor
el Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos vivir conforme al propósito por el cual Dios hizo todas las cosas, que es para su gloria. El Evangelio no es un fin en sí mismo, sino es un medio de Dios por el cual quiere redimir la humanidad para que vivamos como personas redimidas. Voy a repetir eso. El Evangelio no es un fin en sí mismo, sino que es un medio por el cual Dios busca redimir a la humanidad para que podamos vivir como personas redimidas. Y las personas redimidas adoran. Por eso empezamos a ver eso. Ahora tenemos algunas definiciones conforme a la Biblia del Evangelio. Una de las cosas que podemos mencionar y que citaba nuestro hermano Andrés es lo que encontramos en 1 Corintios 15. Vayamos allá. Vayamos a 1 Corintios 15. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Versículo 9. No sé si alguien quisiera dar lectura a ese texto. Sí. Así es. Si se dan cuenta, en el versículo 3 comienza la definición de lo que estaba diciendo en lo que perseveraban los hermanos. O sea, si ustedes perseveran en esto, realmente son salvos, tienen la palabra de verdad, y el Evangelio es esto. Asimismo recibí, y empieza a definir. Vemos la encarnación de Cristo, su padecimiento en la cruz, vemos su resurrección, fue sepultado, que es importante eso también, fue resucitado, fue visto, visto cómo fue llevado a la gloria también. Incluso a él se le apareció el Cristo resucitado. Hermanos, esto es importante, porque el Evangelio no es una doctrina más en la Biblia, es la doctrina fundamental que empieza a predicarse desde el principio de la Biblia. Y es por lo cual nosotros tenemos comunión con Dios y entre nosotros. El Evangelio muchas veces, por tratar de comprenderlo y transmitirlo de buena forma, lo reducimos de una forma que no somos justos con la riqueza y la gloria que exhibe el Evangelio. Pero partimos con algo. Partimos reconociendo los padecimientos de Cristo, que yo soy pecador y que su sangre me limpia de mis pecados. Ahora tenemos otros textos que muchas veces los usamos para predicar el Evangelio a los perdidos y que es necesario recordarlos para nosotros, también día a día. Juan 3:16. Juan 3:16. Eso quizás lo podríamos decir de memoria. Juan 3:16. Así es. Y lo decimos. Y hay veces que las personas dicen, ya, sí, yo lo he escuchado tantas veces. Sí, me lo sé hasta yo de memoria. O sea, yo que no voy a la iglesia también me lo sé de memoria, así que sí, pero ahí encontramos una gloria tremenda, el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? Muchas veces decimos único, pero implica algo más. De genética, el único que tiene la misma naturaleza divina, el único que es la encarnación viva del Dios vivo. Y habla de que el amor del Padre
envía a Jesús a morir por los pecadores. Entonces, aquí vemos la misión de Dios que le encarga a su Hijo por amor, y así también demanda arrepentimiento y fe, y así también da la garantía de lo que se recibe, que es la vida eterna. Y podemos seguir más adelante, porque de repente este texto lo dejamos hasta ahí. Pero es necesario ver más adelante. En las clases, en la escuela que estoy realizando en algunos cursos, varias veces me han preguntado: ¿y qué pasa aquel que no cree en Jesús? Bueno, leamos Juan 3:16, pero completo. Y claro, vemos el versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y quedan así: muy bien, no soy condenado, no me voy al infierno. Pero ¿qué dice? Versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, implica el Evangelio una respuesta por causa de la gracia de Dios, y que lleva a manifestar una vida que siempre se está acercando a su luz, no que persevera y permanece en esas obras que son reprendidas por la luz. Tenemos otro texto que también nos sirve para predicar el Evangelio. Romanos 5:8. No sé si alguien lo quisiera, también lo podríamos decir, pero Romanos 5:8. No sé si alguien quisiera leerlo. Así es, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es bueno echar un vistazo a los versículos anteriores, porque comienza diciendo: justificados pues por la fe, en el versículo 1 del capítulo 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muere por sus enemigos. Eso está queriendo decir. Y les da la garantía de que somos justificados, declarados justos. Y eso implica que no hemos, por la gracia de Dios, cuando se nos traspasa la vida santa de Jesús, es que somos considerados que nunca hemos quebrantado la ley. Ser declarado justo es aquel que practica la ley al pie de la letra. Y eso nos garantiza Jesús con su vida. O si no, no podríamos decir justos. No nos podría decir que somos justificados a medias. Entonces, eso es lo que garantiza Jesús, y por eso no tenemos condenación. Y no es por obras, como dice, sino es por medio de la fe que se nos es transmitida por el Espíritu Santo al escuchar la predicación del Evangelio. Entonces, el Evangelio lo vemos definido también de una forma quizás más desarrollada en este versículo también. Lo que hay detrás, no solamente los hechos, sino también el significado, lo profundo que es. Siempre estamos delante de Dios en una corte, y siempre estamos en esa disputa si somos condenados o somos absueltos e inocentes. Siempre estamos así. El mundo está compuesto de personas condenadas o de personas que son liberadas de su culpa, salvadas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver el Evangelio. Y hermanos, pretender abarcar todo lo que es el Evangelio en algunas clases meramente es imposible. Es imposible. Pero podemos ver algunas afirmaciones importantes. ¿Por qué la necesidad del Evangelio?
¿Por qué la necesidad del Evangelio? ¿Para qué necesitamos el Evangelio? Pregunto, ¿por qué la necesidad del Evangelio? La palabra. Así es. Así es. Porque no hay otro medio para estar reconciliados con Dios. Estamos separados, estamos muertos. Si Dios no nos imparte su evangelio, estamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos, no hay esperanza. Y lo más terrible es que las personas ni siquiera se darían cuenta. El que no ha escuchado del evangelio no sabe que está condenado. No sabe que está condenado. Y no por eso es absuelto, sino que un día se va a encontrar frente al trono blanco de Dios y va a ser lanzado al fuego eterno. Entendemos que estamos en una condición cuando nacemos en este mundo de una manera irreversible, irrevocable, si no es por una intervención divina. Porque no hay uno justo, ni aun uno, porque todos se descarriaron, todos fueron dispersados, todos han cometido atrocidades y llega el momento en que Dios dice que estamos sin alcanzar la gloria de Dios. Sin alcanzar, y esa es la idea de separados. No alcanzamos la gloria de Dios por nuestros medios. Ahora, ¿para qué necesitamos el Evangelio? Para revertir esa situación, para lavarnos de nuestros pecados, recibir una nueva vida que adora a Dios. Y eso es clave, una vida que adora a Dios. Vayamos a 1 de Pedro 2:24. ¿Sí? Estando en esa condición primera en la que venimos, estamos esclavos del pecado, separados de Dios, imposibilitados de adorar a Dios. Adoramos cualquier cosa, cualquier cosa. Y no es necesario usar la imaginación. Vemos constantemente cómo los seres humanos adoran a una persona, adoran a un objeto, adoran a los animales, a la naturaleza, se adoran a ellos mismos, adoran las riquezas, sirven a esos propósitos y no adoran a Dios. No adoran a Dios. Entonces, el Señor por su cuerpo en el madero, mediante su sangre derramada, somos limpios de nuestros pecados para que vivamos una vida justa, porque hemos sido sanados de la herida que causó el pecado en nosotros. Por eso necesitamos escuchar constantemente el Evangelio, porque pecamos. Ya no es para salvación, sino es para santificación. Entendemos que hay dos esferas de la santidad que recibimos. Una, que estamos completamente limpios delante de Dios por los méritos de Cristo en la cruz, pero entendemos una santificación en la práctica que busca y promueve dejar de pecar constantemente. Entonces, la idea es que recordamos esto constantemente para exhibir la grandeza del conocimiento del Evangelio, que es mucho más de lo que nosotros podemos comprender hoy, pero también entendemos que es una necesidad para santificarnos, una necesidad del Evangelio para vivir una vida renovada que proclame la justicia de Dios.
Ahora, ¿cómo lo podemos expresar en sencillo? Algunos hermanos lo han ordenado en 4 verdades, solamente en 4 verdades. Por ahí había un tratado que decía las 4 leyes espirituales, y no vamos a hablar de eso, sino que nos vamos a centrar primero en Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Dios, el ser humano, Cristo y la respuesta. Esas son las 4 verdades del Evangelio. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Entonces, lo primero, ¿qué entendemos que exhibe el Evangelio, que comenta, testifica el Evangelio sobre Dios? ¿Por qué Dios tiene esa autoridad para decir quién vive y quién no? ¿Por qué Dios tiene esa autoridad para decir cuáles son los medios para llegar a su reino? ¿Por qué Él tiene esa autoridad? Bueno, Él es el creador. Él es el creador, dueño de absolutamente todo. Pero entendemos que en esa calidad de creador es amoroso, es santo, es justo. Y un día vamos a ver su perfecta justicia de aquí, que demanda. Un dueño de casa ordena la casa como él quiere. Los dueños de casa. ¿Y qué pasa cuando se irrumpe en ese orden? ¿Qué pasó acá? ¿Y por qué está esto aquí? ¿Quién me cambió lo que yo había dejado aquí y me lo llevó para allá? ¿Quién? Y eso es exactamente lo mismo. Así es. Dios ha puesto un orden en la creación. Dios demanda que se obedezca conforme a su diseño, porque Él la creó. Ahora, aquellos que se rebelan a ese orden, a ese diseño, están pecando porque se están transgrediendo la ley de Dios. Y justamente con su justicia también habla de su santidad que está apartado totalmente de lo que es la corrupción humana. Pero aún así transmite por su gracia ciertos atributos a nosotros, como lo es el amor, la bondad, la compasión, la misericordia, el saber, el conocer, el tener conocimiento. Y entonces vemos que Él mismo apela a esto y ver que Dios es creador, amoroso, santo, justo, no es algo tampoco de nuestra invención, sino que lo vemos en la Biblia. Entonces el Evangelio exhibe, proclama, anuncia que Dios es el dueño de todo, Él es santo y va a demandar santidad de sus criaturas, Él es justo y también va a demandar que se ande en rectitud conforme a su palabra, pero también es amoroso y promueve y entrega todo lo necesario para que las personas, para que su creación pueda encontrar esa santidad y esa justicia. Ahora, fácilmente podríamos decir que si el Señor no quisiera hacerlo, no lo hace. Pero es amor, es bondad, es misericordia y es gracia. Vayamos a Isaías. Isaías 6, del 1 al 3. ¿Quién pudiese leer ese texto? Una revelación tremenda de la majestad de Dios. El terror que sintió el profeta al ver esto era de muerte. Ay de mí, dice, soy hombre muerto por ver la santidad y seres angelicales
que estaban alabando a Dios, estaban reconociendo su santidad. Saber que nos exponemos a un Dios en nuestra condición, nos exponemos a un Dios santo en nuestra condición humana, no era un misterio que merece la muerte si estamos en pecado. No es un misterio, y el profeta lo entendía. Ahora podemos ver varias cosas. Cuando hablamos de un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo, están demostrando la dignidad de la majestad del reino. Porque normalmente en la época era así: alguien tenía un atuendo largo de rey, como ropa real, significaba que dominaba más, tenía una mayor integridad, un mayor reconocimiento, una mayor fama. Y aquí está diciendo que todo el templo, todo lo que vio estaba rodeado, lleno de estas faldas. La gloria y la majestad del reino de Dios no tiene igual, no tiene comparación. Y vemos serafines, y vemos un poco la composición de estos serafines, pero que se cubrieran, estaban demostrando de que eran creados, estaban demostrando que no son dignos de mirar directamente a Dios. Y volaban de un lado al otro, mostraban su condición de criaturas al verse tapados, pero también la dignidad de la gloria de Dios, la majestad de la gloria de Dios. Y cuando dice santo, 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 Jehová de los ejércitos, es una exclamación. En el texto hebreo, cuando vemos que una palabra se repite o ideas se repiten a lo largo de un argumento, está queriendo decir: esto es importante, esto es enfático, esto es fundamental, esto es central en lo que estoy diciendo. Es como decir, cuando el Señor decía: de cierto os digo, que significa amén, amén, así Señor, yo les digo. Es exactamente la misma figura gramatical. Está haciendo un énfasis. Y no vemos ningún otro atributo en la palabra de Dios que sea manifiesto de esa manera en el texto bíblico. No lo vemos. No vemos en otra parte donde se hable de que Dios es amor, 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 es misericordia, 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 que es justicia, justicia. No lo vemos. Siempre se va a esto porque su santidad es uno que abarca todo su carácter, traspasa todos sus atributos. Su justicia es una justicia santa. Su amor es un amor santo. Su gracia es una gracia santa. Y todo lo que hace apunta a esa dirección. Y el Evangelio busca explicar eso. De que porque Él es santo y porque es amor también, tenía que saldar la deuda del pecado que los seres humanos tenían con Él. Porque Él es santo, tuvo que enviar una solución, porque si no, iba a consumir a todos. Y eso también está llevado por su amor. Tenemos otros versículos que hablan de esto, de la calidad de creador de nuestro Dios. Colosenses 1, 16 y 17. ¿Alguien me pudiese ayudar con la lectura de ese texto? Así es. Aquí se está refiriendo precisamente a Cristo. Y entendemos que cada aparición de Dios, una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, es una manifestación de la persona de Dios que hace visible al Dios invisible, que es Cristo. Muchos han denominado esto teofanías. Dios se aparece en forma corporal, como una forma de hombre, pero lo que finalmente estamos viendo es una manifestación de Cristo preencarnado. Y acá está rescatando eso, que por Cristo fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y todo lo que vemos y lo que no vemos. En Él todas las cosas
subsisten. Todas las cosas existen y se mantienen vivas por Él, por su voluntad. Después vemos en Juan, que ya hablamos, Juan 3:16, del amor de Dios, que es tanto del Padre, del Hijo y también es aplicado por el Espíritu Santo. Vimos en Romanos 5:5 que el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y también encontramos en Romanos 1:18 la implacable justicia de Dios. Nadie se va a escapar de la justicia de Dios. Y eso es lo que estamos diciendo en el Evangelio. Tenemos que exhibir a Dios como Él es. Podemos decirlo de una forma sencilla, pero también tenemos que, si tenemos la oportunidad de seguir conversando con las personas, seguir enseñando el Evangelio. Seguir enseñando el Evangelio. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos hermanos que hemos pasado quizás por seminarios, institutos? Conozco el testimonio de un hermano presbiteriano que le enseñaron cómo evangelizar y transmitir el Evangelio. Y este hermano presbiteriano tenía una cualidad de que era muy eufórico y pasaba por donde pasara, decía: te tengo un mensaje, amigo, amiga, y le empezaba a predicar el Evangelio. Y llegó que un día pasó por fuera de un negocio de un vecino querido, le dijo: vecino, quiero anunciarle un mensaje maravilloso del Evangelio. Y la cosa es que el vecino dijo: ya, ok, predíqueme, hábleme. Y fue 2, 3 semanas de continuo que le estuvo enseñando el Evangelio y cada vez profundizaba un poco más. Le hablaba del Evangelio. Y hay veces que el vecino estaba aburrido, el vecino estaba cansado. Y este amigo presbiteriano decía: ya, no sé qué más hacer porque le he predicado 2, 3 semanas y el vecino parece indiferente. Hay días que me dice: ya, siéntame, sentémonos y te escucho. Pero hay otros días que le dice: ¿sabes qué? Hoy día no tengo ganas, no quiero escuchar más del Evangelio. ¿Por qué? Porque incluso yo te lo puedo decir a ti. Mira, siéntate y escúchame, vas a ver que eres buen maestro. Eres buen maestro, lo que tú me dijiste yo lo aprendí. Y el hermano presbiteriano, con toda esa euforia, poco a poco empezó a menguar. Y resultó que tenía que comprender algo también, que por más que expliquemos el Evangelio 1, 2, 3 veces, la obra del cambio de corazón la hace Cristo, lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Y por eso debemos de profundizar y estar siempre capacitados para anunciar el Evangelio. Porque no sabemos si vamos a tardar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses o el tiempo que sea necesario para ver el fruto de la predicación del Evangelio. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios ha garantizado que en el Evangelio hay poder. Y ese poder lo va a aplicar conforme a su soberana, divina y libre voluntad. Así que vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. La próxima semana vamos a seguir con los siguientes 3 puntos. La siguiente semana, no. La siguiente semana tenemos solamente culto a las 10:30. Se va a dar el aviso, pero lo anticipo. Así que va a ser la subsiguiente. Así que, bien, vamos a orar para finalizar. Y le voy a estar pidiendo a Roberto si puede orar, por favor. Amén. Amén.